Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Como lo he anticipado, ya está conmigo Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Con él vamos a hablar de las condiciones de seguridad en nuestro país y el 25 aniversario de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Bienvenido, director. Qué gusto volver a encontrarnos. Hola, Carlos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y a TVX por este espacio que nos permite comunicarnos con la población. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Vamos a abordar estos tópicos vinculados a la seguridad de nuestro país. Me gustaría que iniciemos con esto, porque en esta semana se han desarrollado audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han presentado denuncias de ejecuciones extrajudiciales por agentes policiales de grupos especializados y efectivos de representación del ejército salvadoreño. ¿Quién hizo la representación en el Estado salvadoreño ante estas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fue el viceministro de Justicia, Raúl López, y él mencionó y descartaba y negaba la responsabilidad del Estado salvadoreño señalado por las organizaciones de derechos humanos. Me gustaría preguntarle a iniciar la entrevista con esto, director. ¿Considera usted que la postura del Estado salvadoreño ante las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue consecuente con la lógica de derechos humanos? Sí lo es, porque en toda la lógica de derechos humanos, para comenzar, como cualquier proceso, lleva etapas. Y en este momento apenas está en una etapa en la que ni siquiera existe la denuncia de casos específicos. Para una denuncia de casos específicos se debe exigir el agotamiento previo de la jurisdicción nacional o demostrar que esa jurisdicción, en el caso de que se trate o en los casos de que se trate, no está funcionando. Esta etapa es una etapa todavía podríamos llamar casi administrativa, de un órgano político, no jurisdiccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la etapa previa, que podría ser, como le digo, de carácter administrativo o de político institucional, obviamente, no quiero decir político partidario, como aquí se distorsiona ese concepto, en el que con las competencias legales que efectivamente tiene la Comisión Interamericana, organismos de derechos humanos en el país solicitaron, por eso les llama peticionarios, porque sí, solicitaron a la comisión conocer un primer informe de parte de ellos sobre la posibilidad, porque es una propuesta nada más, una posibilidad de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. Sí. Entonces, siendo eso una audiencia ni preliminar, digamos, sino que el inicio de una posible investigación que se haga en El Salvador, ha sido totalmente consecuente el señor viceministro al negar cualquier responsabilidad, porque ahora, en este momento, nada está demostrado. Pero también me parece muy consecuente el hecho de que él ha ido a plantear claramente que la política de gobierno, la política de Estado, la que ha trazado el presidente de la República a través de los planes institucionales, la que sigue el ministro de Justicia y Seguridad Pública, la que sigue la Policía Nacional Civil como instituciones, es la del pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas en este país. Y al mismo tiempo dijo el viceministro, si ya hay casos concretos de individuos o de grupos dentro de las instituciones que se han salido de lo que la ley les mandata y han cometido abusos o hasta crímenes, esas personas tendrán que responder por sus decisiones y actuaciones individuales. Entonces, en ese sentido creo que sí es coherente. Si en su momento, si esto sigue, digamos, y posteriormente se le demuestra al Estado de El Salvador que hubo una serie de hechos y que sobre esa serie de hechos tiene que investigar y no lo investiga, entonces ahí podría ser otra cosa. Podría llegar eventualmente y después de un tiempo, por supuesto, demostrarse que en esos casos, aún siendo decisiones individuales, el Estado no quiso investigar. Pero ojo, porque ahí sería responsabilidad del Estado, no del gobierno. Recuerde que los peticionarios en la audiencia también recalcaron que están señalando la posible participación de elementos policiales en esos hechos, pero también le han reclamado a la Fiscalía General de la República, porque a criterio de ellos no están presentando los casos debidamente, sino que le reducen relevancia, escogen los casos y no todos llegan a los tribunales. Sí. Han señalado al órgano judicial, han dicho también que los jueces suelen ser muy condescendientes, es decir, están señalando una responsabilidad de todo, varios, así es, porque también han cuestionado
las leyes que se han emitido desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que son leyes. Es una voluntad del primer órgano del Estado con las medidas extraordinarias. Sí. Entonces, la denuncia, atentos a esto, es ojo a esto, no es solo a la PNC, es al Estado salvadoreño. Hay un aspecto que me llama la atención y quiero aprovechar para consultarle, director. Según una nota publicada por la edición digital de la Prensa Gráfica, señalan que usted brindó declaraciones mencionando que las indagaciones de estas organizaciones, los que han participado en estas audiencias, fueron el Servicio Pasionista y el IDUCA, y que estas organizaciones de derechos humanos, sus indagaciones son superficiales y no adecuadas. ¿Es así? Sí, y me permito también aclarar que la nota de la Prensa Gráfica, yo en primer lugar la agradezco porque en un 95% ha sido bastante objetiva. Efectivamente han recogido lo que yo expresé, salvo el titular y salvo el encabezado de los primeros párrafos en los que se afirman que yo critico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este proceso. Y no, yo de ninguna manera, jamás cuestionaría ningún órgano de derechos humanos si yo tengo una trayectoria de trabajo en los derechos humanos. Y menos en este caso donde la Comisión Interamericana solo ha hecho un primer paso, ha escuchado a las partes y viene todo un proceso por delante, ya lo expliqué. Entonces, no, yo no he cuestionado para nada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tampoco he cuestionado el trabajo de los organismos de derechos humanos. Yo, por el contrario, dije, el trabajo, ya veremos qué es lo que yo realmente he dicho. He dicho que todo organismo de derechos humanos tienen todo el derecho y ese es el trabajo que ellos realizan de cuestionar y pedir rendición de cuentas a las instituciones en el pleno respeto, en el cumplimiento del respeto a la legalidad y de los derechos humanos. Ahora bien, incluso está bien que en aquellos casos concretos donde tengan elementos probatorios o indicios de elementos probatorios de posibles violaciones de derechos humanos y en este caso de ejecuciones sumarias, también están en todo su derecho de pedirla. Hacer esta petición, por ejemplo, está muy bien. Sí. Lo que yo he cuestionado, y ahí es donde digo que sí son no han profundizado, son superficiales, se han basado en información parcializada, es el hecho de que por algunos casos concretos que pueden existir, están señalando una responsabilidad institucional. Están haciendo ver que esto ya es una política de Estado. Están pretendiendo hacerle decir a un órgano de control de los derechos humanos y a la población en general también, y ahí es donde la población también tiene que juzgar, porque este es un tema de soberanía, este es un tema de decisiones de sociedad también. Que la sociedad juzgue si es cierto que en este país quienes están cometiendo los peores crímenes son o las estructuras criminales, o son los agentes de autoridad que cumpliendo con su deber, están llevando a cabo una batalla, una lucha frontal en los últimos meses que ha llevado efectivamente a enfrentamientos y que en esos enfrentamientos han ocurrido, como va a ocurrir, que un grupo, por más que tenga acceso a armas de guerra y tenga la disposición de atacar a la policía, pero la policía está mejor preparada, la policía va a responder. Entonces, me parece que ahí llegar a plantear que porque hay muchos muertos pandilleros, ya eso significa que hay una responsabilidad estatal y una política estatal, eso es lo que a mí me parece que no está demostrado y afirmarlo a este nivel es una falta de responsabilidad. Hace 15 días estuvieron con nosotros representantes de la revista Factum y hablamos sobre el reportaje que ellos presentaron sobre un grupo específico, un grupo especializado que se le aclara o se le presentan ciertos hechos que pudieron haber cometido ilícitos o delitos tal cual. Y en esta discusión salió un aspecto, ellos mencionaban de que la preocupación es que sea un patrón sistemático de expresiones dentro de la policía. Y también mencionaban que ellos no daban énfasis a que era responsabilidad de las autoridades, pero sí cuestionaban el tema de que podía existir permisividad, o sea, que fueran permisivos. Y esta es una preocupación que creo que vale la pena abordar. El tema es, bueno, puede existir patrones alrededor de las instancias policiales o de algunos grupos o de personas que hacen este tipo de actividades, abusos de autoridad, y dos, si las autoridades están enteradas o no sancionan de manera contundente para desactivar este tipo de grupos. ¿Cuál es su opinión sobre eso, director? La permisividad en una institución policial efectivamente es una preocupación, pero la permisividad, la tolerancia, la anuencia que las instituciones puedan realizar en este país está bien claro cómo se lleva a cabo esa permisividad. Está bien claro porque si nos retrotraemos 25 años atrás, antes de que existiera la Policía Nacional Civil, pregúntense cuántos casos de graves violaciones de derechos humanos contra la población de los anteriores cuerpos represivos de seguridad hubo en este país y va a encontrar que cero. Nadie fue procesado nunca, nadie fue condenado nunca, entonces, o muy excepcionalmente, solo los casos más escandalosos, el asesinato de las monjas Marignol, el asesinato de los jesuitas posteriormente, etcétera, pero por lo demás, una
una absoluta y total impunidad. Desde que la Policía Nacional Civil comenzó a funcionar, y en eso yo he tenido una larga trayectoria de vigilancia, supervisión, control, sacábamos informes cuando yo era director del Centro de Estudios Penales en FESPAD, desde los primeros inicios, de los primeros años de despliegue de la Policía Nacional Civil. Recuerdo todavía el primer anuncio público que sacó la Inspectoría General de la PNC allá como en el año 93 o 94, dándole cuenta a la población de cuántos casos de policías que habían sido procesados por diferentes faltas disciplinarias, incluyendo algunas muy graves, como era participación en hechos delictivos, separados de la institución. Entonces, los controles que existen en la PNC siempre han funcionado. Que no han funcionado a la perfección, que tienen problemas, que hay, no son perfectos, pues eso sí es un hecho también, pero no podemos decir que hay toda una política de permisión, de tolerancia. Puede haber, ahí sí, yo puedo admitirlo, que todavía no hay una absoluta y total capacidad de control y supervisión de todo. Y puede ser también que se están dando situaciones, casos, donde se ha pretendido manipular la escena del delito, han habido excesos probablemente, todo eso hay que demostrarlo. Pero la PNC ha puesto a disposición en aquellos casos donde hay indicios fuertes, están siendo procesadas las personas involucradas en estos hechos. Así es que creo que, de hecho, el país va a salir ganando en esto, va a salir ganando. Las actuales autoridades de seguridad pública no tienen el temor de dar la cara. No es cierto que no han querido dar la cara. Si con el señor Arnauz y con la otra señorita del Servicio Social Pasionista, el ministro de Justicia y Seguridad Pública desde el año pasado instaló una mesa de entendimiento de derechos humanos, donde se está trabajando, hay un programa conjunto que tiene financiamiento y acompañamiento de las Naciones Unidas, del PNUD, donde ellos han planteado el tipo de proyecto que creen que es necesario hacer, de difundir en las comunidades, por ejemplo, donde hay más conflictos, se va a ir a educar a la población, a enseñarles, decirles cómo pueden ellos mismos denunciar y exigir a los policías que respeten los derechos humanos. Entonces, este Estado no es un Estado que esté encubriendo, ni que está negando, escondiendo la cabeza, o está a la defensiva rechazando que dentro de su institución no pueden cometerse violaciones a los derechos humanos. Como no, se sabe que pueden haber, pero no es como lo pretenden estos periodistas de Factum, por ejemplo, que además, está bien ellos que señalen, esa es su labor informativa, pero hombre, basarse en todo un reportaje donde ya dan a entender que sí hay, porque por más que lo hayan negado acá, están dando a entender que es una política institucional, y lo hacen basado en declaraciones de pandilleros criteriados, o de pandilleros disidentes, o de pandilleros arrepentidos, o de pandilleros activos que han sobrevivido quizás a uno de los ataques que han hecho y les ha dado información, o parientes de pandilleros. Hay un periodista ahí que es pariente de un pandillero y él es el que está moviendo estos hilos en buena medida. Hay periodistas que han convivido con pandilleros y lo han dicho, se han ido a vivir con pandilleros. ¿Qué? ¿Parte de la investigación antropológica? Pues sí, puede ser, pero ya sabemos en qué pueden terminar ese tipo de convivencias, con el caso, tristemente, de Cristian Povedá. Ojalá nunca vaya a ocurrirles eso, pero deben tener mucho cuidado con ver con quiénes se están metiendo. ¿No cree usted que puede ser muy peligroso este tema de discutir de que es una agenda, de que ciertos medios tienen afinidad o posicionar una agenda de las pandillas por este tipo de vínculos? ¿Por qué lo menciono? Digamos, al leer este reporte y ver estas investigaciones, son partes de sus fuentes, pero cuando ellos buscan fuentes de los policías, las fuentes policiales no quieren dar información, y creo que es para tener los contrastes para que la gente lo tenga. No, es que de hecho sí han tenido hasta la misma policía y no han captado imágenes de comunicaciones entre policías. Entonces, ¿por qué existen? Ajá, entonces, ¿por qué existen esas comunicaciones? Pues sí, por eso, pero están, como decirle, tienen cierta fuente, tienen datos, pero son datos de comunicaciones entre individuos, son casos concretos, pues. Yo lo que considero es que están en un camino bastante arriesgado para el país, porque en realidad desde hace mucho tiempo las estructuras criminales se han dado cuenta que ellos tienen no solo un eje de poder o un núcleo de poder basado en el eje criminal, que es la amenaza, que es aterrorizar a la población con los asesinatos que cometen, con las extorsiones, con los ataques a policías, con darse el lujo de despedazar a sus víctimas, sean personas inocentes o policías. Eso lo han hecho. No estamos hablando de grupos eventualmente violentos o de delitos aislados, estamos hablando de criminales de alto nivel, y resulta que de estos individuos
hace tiempo se dieron cuenta que también pueden tener una influencia en las instituciones. Claro. Y tienen un eje económico, por un lado, son tres grandes ejes: el eje criminal, el eje del ejercicio de la violencia, el eje económico, que es donde ahora se le está tratando de pegar por la generación de recursos ilícitos que tienen, y el otro es el eje político. Y dentro del eje político tienen varias líneas. Una es la de influir político electoralmente, que saben que tienen cierta capacidad para ello, pero la otra es también incidir en las instituciones que controlan a la policía. Entonces ellos lo están haciendo, los pandilleros tienen estructuras para eso, tienen contactos con periodistas, tienen contactos con organismos de derechos humanos. Yo no quiero decir con esto que estén en contubernio, yo solamente estoy diciendo que deben ser más responsables y más cuidadosos, porque pueden terminar haciéndole el juego al lado más negativo y más destructivo de este país, que por cierto no es la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, como una institución del Estado, no es perfecta y debe tener probablemente, y tiene seguramente, malos elementos, siempre los ha tenido, y hay que combatirlos, y hay que hacerlos que rindan cuentas. Pero no es lo más destructivo de esta sociedad. Lo más destructivo de esta sociedad está claro que son estos grupos criminales que al margen de la ley no solo victimizan a la población, sino que nos han matado a este país más de 160 policías en 3 años. ¿Cómo es posible? Ciertamente, yo entiendo que es una expresión de organismos delincuenciales que son de carácter transnacional, pero aquí la pregunta es, porque lo vemos desde el lado de la figura estatal, ¿qué vuelve diferentes o por qué tienen que ser diferentes los agentes policiales y no cometer ese tipo de acciones que sí hacen los que están en el bando criminal? Es decir, cuando hacen estos hechos o estas denuncias concretas de abusos, de recrear escenas, de asesinar a pesar de que existe rendimiento, entonces uno dice, bueno, la idea es que la policía, o qué vuelve diferente un agente policial para que actúe en función de los derechos humanos y también con su adiestramiento policial que tiene, pero que no sea para el abuso, y no actúe igual como hacen los criminales. No, así es, efectivamente, por eso le digo yo que la posición que tanto el viceministro Raúl López ha planteado ante la Comisión Interamericana, o la posición que se tiene en las políticas de Estado, o la que, por ejemplo, realiza la ANCP, que es la institución que yo tengo el honor de dirigir, nosotros siempre hacemos énfasis en toda la formación acerca del pleno respeto a la legalidad. Hay como 3, 4 principios: legalidad, pleno respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza con la proporcionalidad y las exigencias que la ley establece, y la visión comunitaria, el servicio a la comunidad. Nosotros estamos preparando policías integrales desde hace mucho tiempo. Esa es la posición oficial y la que se exige diariamente. Pero también hay que entender, eso es otra cosa, la parte humana del asunto. Recordemos que el policía, al final de cuentas, es un ser humano, con lo cual yo no voy a justificar ningún hecho criminal de un policía que está actuando con su uniforme y en cumplimiento de su deber, o fuera del mismo, que es peor. No, si ya se sale de la ley, tiene que responder por esos actos. Pero eso ya eso va más allá del reproche penal. Hay que recordar, como digo, que han sido víctimas también, les han matado parientes, les han asesinado hijos, madres, esposas, y tristemente, pues una vorágine de violencia que hay que controlarla. Eso es un hecho. ¿Considera usted que estamos protegiendo a nuestros policías? O sea, ¿por qué lo menciono? Porque usted ha dicho, los familiares están expuestos, sus esposas, sus hijos, digamos, pero claro, son los que todos los días, muchos de ellos están jugando su vida para proteger a la ciudadanía. El tema es, también pueden existir condiciones y situaciones que ellos no les permitan o que en alguna forma lo vean. Bueno, es la única manera de poderse resolver o de poder gestionar este entorno, que en algunos lo pueden ver como una guerra. Sí. Lo que pasa es que ahí, eso de darle una significación de una guerra o incluso guerra social, como tristemente, a mí me parece que es muy triste que académicos de renombre hablen del concepto de guerra social entre las instituciones del Estado y grupos totalmente criminales. Una guerra es cuando usted le reconoce beligerancia a la otra parte, y guerra social son las guerras civiles, no son las guerras de criminales contra el Estado. Eso siempre ha existido, criminales serán siempre criminales, y si no, pues preguntémonos dónde está el ideario ideológico, político, la propuesta alternativa de sociedad y de Estado que quieren construir estos grupos. No existe nada de eso, son grupos que sí, yo no voy a negar que hay un componente y una beta o unas causas sociales que mueven todo esto. Eso está bien, eso todos lo reconocemos. El fenómeno de las pandillas y las maras en El Salvador, eso yo lo he escrito, lo he difundido, lo he defendido. Es un fenómeno con fuertes causas sociales y hay que trabajar en esas causas, si no, este es un fenómeno que no se va a poder sostener. Pero ya los hechos criminales que cometen esas estructuras no pueden ser juzgadas en una dimensión de guerra social. Es que si no,
Y es lo que yo realmente lamento de mis colegas o ex colegas o como sea, amigos, que trabajan en derechos humanos o los mismos periodistas, es que no se están dando cuenta que están casi justamente con esos conceptos poniendo al mismo nivel a estas estructuras delincuenciales con las instituciones que el Estado tiene para defendernos a nosotros mismos. No nos hemos preguntado cuántas veces esos mismos policías a las que ahora están atacando o pretendiendo hacerles descansar responsabilidades por decisiones personales de unos cuantos individuos, cuántas veces esos policías con sus patrullajes, con las detenciones que se han hecho, con la persecución de delincuentes, habrán prevenido que ellos mismos sean víctimas de esto o sus familias. Porque ese es el tema, los están poniendo en la misma condición, y eso sí, a mí sí particularmente me parece injusto, lo cual también me parecería injusto que no se investigue adecuadamente aquellos hechos en los que sí hay probabilidades de que se cometan abusos y hasta crímenes en la institución policial. Perfecto, director. Tenemos que hacer una pausa y al regresar seguiremos hablando del trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Está conmigo Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Hablamos con él de las condiciones de seguridad de nuestro país y también del trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es el tema que vamos a abordar en este segundo bloque. 25 años de trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, director, y uno de los aspectos es importante mencionar es el trabajo de la formación y el proceso de depuración en el ingreso que tiene la Academia Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuáles son los filtros que establece dicha institución para formar a las personas que se van a convertir en los policías, en los agentes policiales que trabajan en función de la seguridad del país? Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo quiero en primer lugar aprovechar para enviar un saludo de reconocimiento y de agradecimiento a todas las instituciones, a todas las personas, individuos y organismos que han permitido que durante 25 años, desde el nacimiento de la ANSP, esta institución, así de los acuerdos de paz, haya cumplido con una misión muy importante para el país. Y me refiero no solo al periodo que a mí me ha correspondido dirigir esta institución, sino que un reconocimiento a los fundadores. De hecho, lo hemos hecho oficialmente. Le dimos un reconocimiento al primer director general de la ANSP, al doctor Mario Bolaños, a las agencias de cooperación que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y por supuesto quiero agradecer a las autoridades superiores del actual gobierno y del anterior, que es donde me ha correspondido trabajar, a mis colegas y compañeros del Consejo Académico, jefaturas, personal docente, administrativo, policial, y ante todo al alumnado, a los estudiantes que son la razón de ser de la academia, por todo ese trabajo que han realizado. Nosotros tenemos como academia, la academia tiene, pero yo solo administro la academia, no es mía, no soy yo. La academia tiene dos funciones esenciales y qué bueno que usted la señala. La primera es la de selección. Los procesos de selección de quién llega como ciudadano a ser policía es uno de los procesos más delicados en todas partes del mundo. Sí. De hecho, hace 4 años, yo creo ya, hace 4 años atrás, fui convocado a una reunión, a un congreso en Madrid para desarrollar un curso, un proceso de formación que se llamaba Procesos de Selección de policías en Iberoamérica, de agentes de policía, que fue un ejercicio de comparar entre los países de Sudamérica, Centroamérica, México, el Caribe y España, cuáles son los procesos que se siguen para seleccionar aspirantes. Es una labor bien delicada y quiero decirle que nosotros estamos como en una posición intermedia y en algunos casos somos más exigentes que otros países, más democráticos. Por ejemplo, en España es imposible que a una persona legalmente se le pueda investigar antecedentes de él y de su familia como un requisito, como una condición para que ingrese o no ingrese a una institución policial. Y es comprensible, en una sociedad donde el Estado de Derecho es más fuerte, más firme, pues probablemente eso se ve mal porque es investigarle la vida individual a cada sujeto y se parte de la idea de que hay presunción de inocencia, derecho a la intimidad, a la privacidad. Nosotros acá investigamos antecedentes. Esa es la principal herramienta que tenemos, porque todas las demás, yo le podría decir, es un proceso muy exigente debido a que, por ejemplo, nosotros le hemos entregado en 8 años a la PNC 6.858 nuevos policías. Si a eso le sumamos 725 ex agentes a quienes le dimos los cursos de actualización para el reingreso, suman 7.583. Ya es más de la 1/4 parte de policías que la policía tiene. Pero en cuanto a los nuevos aspirantes, es para que esos
6.858 llegaran a la PNC, han participado no menos de 60.000 o 70.000 personas. Desde ahí hay un filtro. ¿Por qué? Porque hay requisitos. No toda persona puede llegar y presentar su solicitud a la academia, o no a todas se les recibe. A los que se les recibe, porque cumplen los requisitos, deben seguir 5 pruebas que son excluyentes entre sí. La primera es una prueba de estatura, de que no tengan tatuajes en el cuerpo, en la cara, visibles, examinar qué tipo de tatuaje es, etcétera. Después viene una prueba médica, luego una prueba cultural, una prueba psicotécnica, la otra es una prueba atlética, de rendimiento físico, y por último una entrevista a profundidad. Solo los que pasan esas 5 pruebas forman parte de una lista de preseleccionados. Okay. Y eso no significa que ya fueron admitidos, sino que viene el último filtro, por eso digo que es el más importante, que tenemos una unidad de verificación de antecedentes, ahí se llama, la UVEA, integrada por policías profesionales con experiencia en investigación, y se desplazan hasta el último rincón del país, de donde proviene cada aspirante, a cada uno, pero de los que ya estaban preseleccionados se les investiga. En ese filtro, en 8 años, nosotros nos hemos abstenido de incluir a 900 personas. Imagínate lo que eso significa. Miles de personas que quieren intentar entrar a la academia y no entran porque no cumplen los requisitos. Otros miles que se quedan en las diferentes etapas de las pruebas. Y al final, nosotros nos damos el lujo, por decir de alguna manera, que habiendo llegado y superado todas las pruebas, no entran, porque en el informe que presenta la UVEA se indica, entre otras cosas, por ejemplo, que es una persona problemática, que tiene vicios, que se violenta cuando ingiere licor o causa problemas a su familia, etc. Un mal comportamiento y ya con eso no entra. Con mayor razón, por supuesto, si además se sabe de que tiene indicios de haber cometido ilícitos o relaciones con individuos que están en estructuras delincuenciales. Ahora, los que superan ese informe entran como alumnos, y una vez como alumnos no quiere decir que ya tienen asegurada su carrera. Llevan un proceso de formación. Llevan un proceso de formación, por un lado, pero también sujetos a un régimen disciplinario. Y como va a ser policía, es muy riguroso, muy exigente. Ahora, como a ellos les cambia la condición jurídica, ahí ya se ganaron el derecho a ser formados como policías. Ahí ya cuando son alumnos no basta con tener un informe de la fuente que sea, puede ser de una fuente formal, de una unidad policial o de inteligencia que diga, miren, a este muchacho que está en la academia, lo hemos visto que se reúne con tales y cuales individuos que forman parte de una estructura. Entonces, si fuera aspirante, ahí no entra, claro, solo con eso, pero como ya es alumno se le debe seguir el debido proceso, se inicia un proceso disciplinario, sancionador, administrativo, y después de 3 o 4 meses, si se le demuestra que efectivamente es responsable, se le expulsa de la academia. Me ha mencionado que hay un proceso bastante consecuente y bastante estricto en el seguimiento de los cadetes, de las personas que son alumnos de la Academia Nacional y que luego se conforman como policías. ¿Considera usted que este mismo patrón, esta misma práctica continúa cuando ya son agentes policiales? Es decir, ¿se les da un seguimiento a sus condiciones, a su situación personal, psicológica, laboral, para que les permita desarrollar de mejor forma el desempeño de su trabajo? Pues en la medida de lo posible lo hace la PNC, pero igualmente ni la PNC es perfecta y tampoco la academia. Pero en cuanto al fenómeno de la participación de agentes de autoridad, es decir, policías que terminan involucrados en actos criminales, puede darse por 2 vías. Una es la infiltración. La infiltración propiamente es aquella que efectivamente se da desde el inicio, en el proceso educativo. Y en la ANSP pues hacemos nuestro trabajo para evitar esto, y yo le he dado datos concretos, números que demuestran que el trabajo lo estamos haciendo. Pero yo no puedo decir que no se nos escapa nadie, ¿no? Si puede haber siempre individuos que son muy astutos, ágiles, se evitan darse a conocer y tal vez se infiltraron. Esa es infiltración. Y la otra es cooptación. Quiere decir, ya el que siendo policía lo conquista, lo organiza, lo incluye, lo coopta, es decir, lo atrapa una estructura delincuencial. Y eso pasa también en todas partes del mundo. Y como parte del trabajo de investigación científica, policial que tiene la academia, la misma policía, ¿han podido encontrar ustedes algunas causas o razones por las cuales se pueden generar estos casos de cooptación? Es decir, de compra de la voluntad de que una persona decide brindar información o ser parte de actividades delictivas con grupos delincuenciales. Sí, efectivamente, porque a nosotros nos pasa, pues. Como le dije, el proceso es bien riguroso y si no pasan el informe de la UVEA, no entran. Pero una vez han pasado el informe de la UVEA y son alumnos,
también hemos procesado gente, más de 150 hemos procesado en estos 8 años. Y de esos hay como un número que creo que anda por 40, 50, que se les demostró que tenían relación con miembros de estructuras delincuenciales. Quiere decir, hay gente que ha pensado, dice, entonces el informe de la OEA no funciona, no sirve. Y hemos demostrado que no es así, que en aquel momento no tenía vínculo. Pero ya cuando es alumno, resulta que se vuelven atractivos para las estructuras delincuenciales y empiezan a seducirlos, le empiezan a acercar. Entonces, un factor es que un policía o un alumno de la academia se convierte en un atractivo de las estructuras delincuenciales que están en disposición de cooptarlo o de infiltrarlo. Ese es uno, pero a mi criterio el principal factor es, lastimosamente, la extensión de este fenómeno delictivo, pero también social, de maras y pandillas, que está extendido en muchos lugares del país, pues extendido ampliamente, y que coincide a veces con los lugares de donde provienen los estudiantes, y se ven como atrapados en eso también. Ese es un factor. Por lo tanto, pues yo quiero hacer un gran reconocimiento a los estudiantes que a pesar de todo eso se mantienen firmes, porque el estudiante en realidad se ve como amenazado, por un lado, por la estructura delincuencial, porque o colabora con ellos o los amenazan. Y hemos tenido situaciones hasta heroicas de nuestros alumnos. El año, quiero ver, en la promoción 116, que se graduó hace poco, hace como 6 meses atrás, iniciando este año, tuvimos la noticia de un alumno que iba él con su novia, le salieron al paso 3 pandilleros, lo quisieron amedrentar, lo amenazaron, le pegaron a él se dejó, pero cuando ya iban a agarrar a la novia, él se peleó con los 3 individuos, a los 3 los sometió, los pudo someter, él se fue al más grande de un solo, le pegó una sola trompada, lo trincó y con los otros 2 se agarró y hizo que huyeran, y después la policía llegó y los capturó. Entonces, tenemos personas de verdad que en las filas policiales hacen una labor realmente valiente y heroica. Usted ha mencionado un poco el tema de los contextos de los cuales provienen, y también puede existir el tema de evitar la cooptación, puede ser también el planteamiento de expresiones que han entendido algunos policías. Bueno, particularmente está el caso de Marvin Reyes y otras personas que mencionan que son las condiciones salariales, es decir, que los policías pueden tener una mejor paga, una mejor condición, asegurarles sus condiciones de vida, no solo la de ellos y la de sus familias, porque también sus familias están en condición de riesgo. Ese puede ser también un elemento, el tema de una baja salarial que puede propiciar la cooptación, porque otros grupos les pueden ofrecer más dinero a cambio de información o a cambio de brindar ciertos tipos de datos sobre la corporación. No, eso yo no lo creo, porque entonces El Salvador entero sería una organización criminal. Toda persona que gana por ganar poco estaría proclive o sería la causa principal por la cual se vende la criminalidad. Yo eso no lo creo. Como también sí creo firmemente que los policías de El Salvador merecen más reconocimiento y tienen derecho a aspirar a mejores condiciones laborales y mejores salarios. Pero también debo decir que hay que balancear esto, sí, porque los policías tienen prestaciones, tienen una red de protección. Y el salario, si bien no es el mejor, pero tampoco es el peor de la administración pública, y mucho menos si lo comparamos ya con el sector privado. Un policía comienza ganando cerca de $500, que si bien, digo, no es un gran salario, pero mire, hay miles de policías en la PNC que con el salario de agentes, desde hace años, pues, desde que inició la PNC, han sabido sacar adelante a su familia, han estudiado una carrera universitaria y ahora son jefes, son subinspectores. Bajo mi administración tuvieron la posibilidad, porque finalmente habilitamos los cursos de promoción interna, que a un agente que tiene ya el título puede aspirar a ser subinspector. Entonces, si lo hicieron unos miles, ¿por qué no lo hicieron todos? Bueno, es lógico, sí, no todos tienen las mismas condiciones, pero si algunos pudieron, es porque en realidad si se esfuerzan y si son disciplinados y son ordenados en su vida, porque un policía con un hogar donde solo está él y su esposa, o un hijo, y su esposa trabaja, puede salir adelante. Pero si son policías que tienen hasta 2, 3 hogares, 4, 6 hijos, no van a poder, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión también de actitud y comportamiento personal. Estamos cerrando la entrevista, director, Sí. y me gustaría preguntarle un último aspecto. ¿Qué piensa usted de expresiones organizadas de los ciudadanos, denominadas autodefensa, grupos de seguridad ciudadana, como se puede llamar, diferentes categorías, ante la situación de inseguridad que vive el país? ¿Considera usted que es una expresión válida para garantizar la seguridad en los territorios? La organización social está constitucionalmente reconocida. Los salvadoreños tenemos derecho
a asociación, tenemos derecho a reunión, a libertad de expresión, movilización. Lo que no tiene derecho y no da la Constitución es la reunión con armas. Entonces, grupos armados no se pueden reconocer, pero expresiones organizativas, directivas, comunales, comités de prevención y de colaboración en materia de seguridad pública son válidos. Yo quisiera terminar diciendo, y si me lo permite, que en estos 25 años y estos 8 años de la academia, realmente quiero destacar que hemos realizado una labor, especialmente en los últimos 8 años, que no es nada despreciable. Han sido 99.728 espacios de formación a la policía en todas las áreas de formación policial. Ya dije que fueron 7.583 nuevos policías, pero también en ascenso hemos dado 3.132 ascensos, en cursos de actualización y especialidades 17.156, en actualizaciones en puestos de trabajo 32.553, en policía comunitaria, que ha sido un énfasis que hemos tenido muy riguroso, 22.422, y si a eso le sumamos más de 16.000 espacios para formación de agentes estatales y municipales, que también tenemos esa obligación, pues francamente les digo, es un trabajo de casi 100.000 espacios formativos. Es decir, me ha tocado firmar casi 100.000 diplomas a mí en estos 8 años. Director, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias. Por venir. Muy amable, gracias, Muy Carlos. gentil. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.